Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su amiga Dana Tarot, Dana Villarreal. Espero que se encuentren súper bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país o del estado donde nos estés viendo en estos momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues lo prometido es deuda. Como les dije, vamos a estar aquí cada miércoles. Miércoles y viernes vamos a estar. Recuerden que los miércoles es para que ustedes pregunten lo que ustedes desean, lo que ustedes quieren, preguntas, pero también quiero que estén conscientes que es una pregunta por persona para poder contestarle absolutamente a todos. Pues hoy es primer día de mes, hoy es el día 1 de mayo. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es El Mundo Esotérico Dana Tarot. También en nuestra página oficial aquí, que es El Mundo Esotérico Dana Tarot en Facebook. En nuestro Facebook oficial, que es Dana Tarot, nos puedes encontrar también en TikTok, igual como Dana Tarot, porque es el que está ahí en el TikTok. Entonces, pues espero que estén muy bien todos y cada uno de ustedes. También recuerden suscribirse, darle clic a la campanita para que en el momento que yo esté en vivo y suba un video, automáticamente les avisen y puedan entrar y empecemos a hablar y a platicar todos, ¿ok? También les quería decir, bueno, ya ven que nos están hablando mucho de Brasil. Ya ahorita ya están disponibles los videos en el canal de YouTube, ya tienen los subtítulos en inglés, en español y en portugués, para que puedan verlos, para que estén al pendiente de nosotros y llegar más a sus hogares y que nos puedan recomendar. Así es que bienvenidos sean. Pues el día de hoy, que les estoy diciendo, es 1 de mayo. Empezamos un poquito tarde, obvio, porque fue día primero, ya de sombrear la casa, de poner nuestra veladora blanca para que se pueda estar estable, pueda estar todo bien y favorablemente pues estemos limpiando nuestro hogar. El día de hoy me quise conectar porque bueno, hoy es día primero, pero normalmente podemos hacer las limpias de la casa el primer viernes de mes o el primer domingo de mes. Así es que recuerda, hay que sombrear la casa. Te recuerdo que si quieres prosperidad y abundancia, sean 3 hojas de laurel o laurel triturado, que sea 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de café y 2 de canela en polvo. Revuélvela bien, bien, bien. Y agreguemos cáscara de ajo para que haya paz, armonía, abundancia y quitar las malas energías de nuestro hogar, ¿ok? Bueno, también si tú me dices, Dana, yo siento mi casa pesada, no me rinde el dinero, ¿qué podemos hacer ahí? Perfecto, me vas a sombrear con un puño de hojas de Jamaica, flor de Jamaica, vas a agregar un puño de café, vas a agregar un sobrecito de romero y sobre todo de menta. Vas a sombrear la casa pues van a quemar los carbones. El que quiera agarrar carbón normal, si no, recordemos que ya hay carbones instantáneos vegetales que los puedes conseguir en las botánicas o hierbería, depende de herbolaria, como le llamen en tu país. Puedes agarrarlos de esos, prenderlos y facilitarte. También si me dices, se me complica, Dana, agarrar las hierbitas, ok, y entonces que sea la esencia. La misma, pero en esencia, también lo puedes hacer, ¿ok? Entonces es muy importante para limpiar nuestro hogar, poner una veladora blanca, ya sea este viernes o este domingo, a la Santísima Trinidad o la Divina Providencia, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que proteja nuestro hogar y diciendo, casa de Jerusalén donde Jesucristo entró y el mal a punto salió. Yo te pido que saques todas envidias, malas voluntades, todo lo negativo que haya en mi hogar, en mi casa, para que venga la prosperidad, la abundancia para toda mi familia y para mí. Eso es muy importante. La veladora, quiero que la agarres, la vela, escribas en la cera tu nombre o tu nombre de tu pareja, si los dos son los que trabajan, el nombre de los dos, a una pistita en forma de cruz de canela en polvo y otra de azúcar, la prendas y reces cualquier oración que tú quieras sobre la Divina Providencia para pedir armonía y paz en el hogar. El que quiera hacerla, que lo haga, y el que quiera mandar una fotografía de lo que salió en
su veladora cuando se terminen, con todo gusto me la pueden mandar a mi WhatsApp, que es el 811-629-2968, para decirte qué es lo que recogió de tu casa y de qué manera te puedes ayudar o qué otra cosita podemos hacer. También es muy importante todo el que traiga mueble, que traiga carro. Quiero que agarres un trozo de papel aluminio, que pongas 3 dientes de ajo y un limón verde. Lo van a envolver y lo van a poner debajo del asiento para evitar accidentes, para evitar secuestros, cualquier tipo de energía negativa que pueda haber para nuestro carro. Si tú me dices, Dana, es que mi carro se descompone cada rato o hay mucha mala vibra, bueno, pues te recomiendo que recojas 3 hierbas de la calle, las que sean, las pongas a serenar en viernes, las dejes el sábado, saques la hierba, vuelves a dejarla para el sábado, el domingo amaneciendo, para amanecer domingo en la madrugada, puedes a limpiar tu carro con esas hierbas o un trapo blanco o un trapo negro, vas a limpiar todo tu carro, llantas, todo por fuera, y esa agua pues obviamente ya la tiras a las llantas o el cofre y las garras con los trapitos, con lo que limpiaste van a la basura. Esto lo puedes hacer una vez al mes para que te ayude a poner una protección y estar bien en tu carro, ¿vale? Dana Lop, saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés bien, estás sonando un celular. No sé, oí un vibrador. Bueno, entonces alguien me va a hablar porque soy vibración en mi celular. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a ver, hacer estos tips en casa. Si tú quieres tener abundancia, prosperidad el primer viernes de mes, vas a abrir la llave, el grifo donde lavamos los platos, o un lavabo, lavadero, o el lavabo, donde tú quieras. Abre el grifo, abre la llave. Primero agarra lo que es sal y embarra, lávate así todas las manos y pide que toda la sal, todas las malas vibras se vayan de ti, que la prosperidad y la abundancia llegue. Te enjuagas tirando hacia el agua, bien enjuagadas, luego agregas una cucharada grande supera de azúcar y vas a decir, dinero ven a mí viene la prosperidad, viene la abundancia a mi hogar. Te recomiendo también el día de viernes que a todo aquel que tú sientas que tienes malas amistades o malas vibras dentro de tu entorno, pon ahí en tu entorno, vas a poner lo que viene siendo canelita en polvo, todo lo que es alrededor de la casa para que se vaya viendo todo lo que hay ahí y vayas cortando básicamente todo lo negativo que haya alrededor de tu casa, de tu hogar, y verás cómo las personas que estén viniendo con energía negativa se van a ir alejando de tu vida, ¿ok? Bueno, pues esto es lo más importante, lo más básico. Si quieren alguna receta o quieren algún tip de todo lo que tengamos en casa, pues bien fácil, puedes mandarme un mensajito, ya sea ahorita en el en vivo o después por WhatsApp. Por favor, no me manden inbox, tanto al de Mundo Esotérico Ana Tarot como al de Ana Tarot, porque es muy poco lo que yo me meto, entonces ahí vamos a batallar como para platicar o hablar de todo lo que hay aquí alrededor de nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ver quiénes están conectados. Dice Dana Lop, buenas noches, ¿cómo estás? Dice Yadira Moreno Catalán, 21 de diciembre del 76, quiere saber si le va a dar la mensualidad completa este mes su esposo, Abel Valenzuela. Vamos a ver, vamos a comenzar con las preguntas. Espero hayan tenido un bonito día y espero que este nuevo mes de mayo salga todo mucho mejor. Igual ya viene para festejar a las reinas de la casa, viene el 10 de mayo. También vamos a estar haciendo algunos videitos y algunos tips de aquí para el viernes para las mamás, para que tengan abundancia y saber qué regalarles. De acuerdo a cada signo, una fragancia para retomar la suerte. Vamos a ver si Abel Valenzuela, del 4 de septiembre del 75, le va a dar este mes a Yadira Moreno Catalán la mensualidad, ¿sí o no?
Ahorita en el presente me está saliendo que sí te va a dar dinero, pero siempre te sale con una tragedia. Entonces aquí te sale el 6 de oros, el cual te está diciendo que sí va a haber dinero. Tú como que te sientes cansada o estresada, pero te salen las copas. Eso significa que va a haber alguna diferencia o discusión de acorde a lo del dinero, porque él siempre dice que no completa o que no tiene dinero. Ojo aquí porque hay fuga de dinero para personas de su hogar o de su casa. Puede ser mamá, papá, hermano, no sé, pero él está dando dinero en otro lugar. Actúa de manera inteligente, no te molestes y dile la situación. Yo sé que das dinero a otro lugar, así es que yo necesito que tú me des la mensualidad completa. Si no te la da, mándame un WhatsApp para darte un tip de una receta que hagas para que te ayudes a que él te dé el dinero como debe de ser. ¿Vale, Ana? Yadira, no te molestes, dice bebecita linda. Hola, buenas noches, dice Joana Rivera del 20 de mayo del 92. Quisiera saber cómo me irá en el nuevo trabajo que iré. Vamos a ver cómo te va a ir, hija. Vamos a ver cómo le va a ir a Joana Rivera del 20 de mayo del 92 en su nuevo trabajo. Dice, vas a llegar con cierta felicidad o cierta armonía. Ten mucho cuidado con una mujer, dice, de tez morena, perlada. Tiene el cabello como oscuro, ten cuidado con esta persona. Si vas a ir a un nuevo trabajo, si es de oficina, quiero que agarres una servilleta, un pedazo de rollo, le eches agua, limpies tu escritorio, limpies tu silla o el lugar donde tú vayas a estar. Es muy importante que eches agua. Haces 3 cruzas. En el momento que la estés mojando, vas y limpias tu pedazo, tu silla y lo tiras a la basura. Eso es para cortar o quitar las malas vibras que haya. Al momento que te vayas a ir a trabajar, te recomiendo que agarres un pedazo de canela entera, le atravieses una aguja o un alfiler en medio y te lo lleves en tu bolsa. Eso te va a ayudar a protegerte a muchas malas vibras y muchas envidias. Pero te veo dentro de lo que cabe con felicidad, con armonía y a gusto. Vamos a ver, dice Kelly Vázquez, buenas noches, dice, soy Rosalba Aguinaldo, quiero que me ayudes, ¿cómo puedo cuidar mi camioneta de que cada rato se me descompone? Era lo que estábamos comentando ahorita, Kelly, mira, es bien importante, por decir, que vayas a la calle, al monte, agarrar zacate de la calle, girasol de monte, 4 hierbas diferentes, ponlas a serenar el viernes en la noche, para que se queden toda la noche. El sábado retiran las hierbas, ponlas en un lugar. El sábado vas a dejar que se recargue la energía del solar. Ya al momento de oscurecer, ya con esa agua, tú le vas a agregar el jugo de 3 limones. De preferencia que te compres loción, agua, aromatizante que sea de tabaco. O si no, échale unos 2, 3 cigarros ahí, sácale el tabaco. Lo que se te haga a ti más fácil. Hazlo, vacíalo, esas hierbas agarra, talla toda tu camioneta por fuera, la limpias así, todo lo vas a hacer y lo vas a dejar así, ok, con las hierbas lo vas a pasar. Al siguiente día, que viene siendo domingo, vas a agarrar un trapito blanco, vas a volver a agarrar igual el agua, vas a ponerle un chorrito de cloro, un chorrito de vinagre de manzana, y aguardiente o tequila o mezcal o licor de caña, lo que quieras. Le vas a agarrar un chorro y vas a agarrar trapos blancos, vas a limpiar bien otra vez tu camioneta, por dentro, por fuera. El agua la avientas a las llantas, pateas cada llanta cuando termines. Esa agua pues igual ahí deja la tirada, que se corra sola, que se seque. Esto lo puedes hacer una vez al mes. También es muy importante una cabeza de ajo envuelta debajo de tu asiento, que la tengas ahí para protección de la camioneta. Para protección tuya, malas vibras, que no subas a la camioneta, acabo de explicar que va a ser un pedazo de papel aluminio, 3 dientes de ajo, ponle un limón, pero si te está descomponiendo mucho, hágale 3 clavos de olor a limón para que lo envuelvas y lo tengas debajo de tu asiento. Esto lo vas a cambiar una vez al mes. Si tienes algún cirio bendito de un bautizo, de una confirmación o de una primera comunión, súbete tantito a tu camioneta, prende ese cirio por 10 minutos,
reza cualquier oración a cualquier santo que sea sagrado y tú pide que te den protección para tu carga, malas vibras, envidias y todo. Terminas, apagas con la llama de los dedos el cirio y te sales de tu camioneta y listo. Siempre cárgate un aromatizante que sea de tabaco. A tabaco o flor de naranjo o lavanda. Cualquiera de esos tres para que te dé la protección y no haya malas vibras, ¿vale? Vamos a ver, ahora sí que cualquier duda que tengas, si se te haya olvidado, puedes mandarme un WhatsApp al 811-629-2968 que con todo gusto te vuelvo a dar la información. Dice, vamos a ver qué dice aquí porque ya no veo bien. Betiana Fernández dice, saludos desde Argentina, un beso y un fuerte abrazo a todos los de Argentina. Un saludo, dice, soy Alicia Betiana Lagos del 3 del 84. Quiero saber qué siente por mí Nicolás Román Antunes. Vamos a ver qué hay aquí. Para Alicia Betiana Lagos, vamos a ver si qué siente por ella Nicolás Román Antunes. Vamos a ver. ¿Aquí hay buena vibra o hay cosas buenas? Dice con el muchacho. Hay un pensamiento, dice, porque te traen el pensamiento, dice, es buena persona. Vas a tener cosas buenas o nuevas con él. Espera noticias de lo que tú estás esperando, de amor o acercamiento que sí se va a dar. Es un poco serio y un poco lento, pero se va a dar algo con él, no te preocupes. Jenny Espinosa dice, hola, buenas noches, soy Jenny, el 26 de junio del 87. Quisiera saber sobre cómo me va a ir en el amor. Vamos a ver cómo le va a ir a Jenny. Jenny Espinosa, el 26 de junio del 87, ¿cómo le va a ir ahí en el amor este 2024? Vamos a ver. Hay un joven, dice, de tesa perlada en puerta o en camino, dice que está ahí. Es una persona que habla de amor o de que le gusta en secreto a voces, porque como que lo comenta, lo dice con alguien, dice. Va a haber grandes imprevistos en tu vida, dice, pero vas a conseguir el amor. Solamente te dice aquí de septiembre del año pasado para acá ha habido algunos disturbios, malas vibras, algunas malas energías en el camino. Ahorita en el trabajo te has sentido un poco estresada o en cuestión de lo económico porque marca más bien la economía. Pero te dice, a partir de lo que viene siendo del mes terminando abril, de mayo a julio vas a tener un gran cambio en cuestiones de amor. Te recomiendo, Jenny, que si buscas amor, hagas esto. Quiero que compres un sobrecito de mostaza blanca y lo revuelvas en un cuarto con miel de abeja. Vas a hervir 3 rosas rojas y vas a agregarle esta miel, este cuarto de miel. Cuando ya hayas servido las rosas, que deben ser en 4 litros para que se hagan 2 o 3, bien concentrada, lo vas a vaciar a un bote y esa miel la vas a vaciar a ese bote. Y ahí con tu mano izquierda vas a dar primero 12 giros al lado contrario del reloj, diciendo que todo lo malo que haya habido en el pasado, esa mala suerte en el amor, se vaya 12 veces. Luego 12 veces le vas a dar al lado del reloj y vas a pedir que el amor llegue a ti a partir del mes o del día que lo estés haciendo. Y verás, te lo recomiendo que lo hagas en un martes o en un viernes, ya sea luna nueva o luna llena, para que llegue esa persona a tu vida. Si tienes alguna duda, márcame al 811-629-2968. Ya con gusto, ahí voy a estar para servirles. Ok, ya se van a conectar en YouTube. Por si alguien quiere preguntar en YouTube, vamos a estar también pendientes de las preguntas de YouTube, ¿vale? Vamos a ver, dice aquí Cris Labor. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Javier Ortega Aldana, del 27 de septiembre, dice del 91. Habrá un regreso con Jessica Esmeralda Guerrero Álvarez del 3 de abril. Vamos a ver si aún te extraña. Francisco Javier quiere saber si va a haber alguna relación otra vez, un regreso con Jessica Esmeralda Guerrero Álvarez, ¿sí o no? Mira, aquí ten mucho cuidado porque a mí me está saliendo aquí las cartas, me dice. Esta carta te está hablando de una separación, el jeroglífico nos dice. Aquí hubo algo de magia o brujería para que hubiera un retiro, dice, porque de la noche a la mañana se dio un problema, no era tan fuerte, pero aquí veo como que hay recelos, hay enojo, hay molestia, y al salirte la carta de la muerte es como si ella diera un término final o definitivo a la relación. Si hay un sentimiento, porque voy a preguntar eso,
Si hay un sentimiento aparte de ella, sí lo hay. Dice, porque está hablando, dice que a pesar de que ha tratado de salir con otra persona, no se ha dado el entendimiento como contigo. El alejamiento todavía no se explica por qué se dio, pero te voy a decir, aquí por cuestiones de gente de su casa, del hogar, y personas allegadas de ella, se hizo un trabajo de magia de retiro que te lo corrobora. El as de espadas junto con el 3, que te están diciendo que te retiraron de la vida de ella porque no les parecía que estuviera al lado tuyo. Yo no veo que regrese ahorita a ella porque ella lo da como un término, pero ¿qué te parece si platicamos, ¿cómo te llamas? Francisco Javier Ortega Aldana, 27 de septiembre del 91, Jessica Esmeralda Guerrero Álvarez, 30 de abril del 86. Francisco, si quieres pueden mandarme un WhatsApp al 811-629-1968 y con gusto te hago una lectura del oráculo a nombre de ella para saber qué va a pasar contigo y con ella y qué sentimientos tiene, ¿vale? La lectura es gratis, te regalo la lectura si la quieres. Ya te apunté en la libreta. Cristi Méndez Cadena dice, buenas noches, buenas noches. Eres del 31 de mayo del 75, Cristi, pero ¿qué quieres saber? Primero hazme la pregunta para poderte contestar. Briana Ariana de Luna Salas Viguerias, 8 de agosto del 94. Vamos a ver a Briana Ariana Salas Viguerias, es del 8 de agosto del 94. Espiritualmente y energéticamente, ¿cómo se encuentra ella? Ahorita hay ciertas desconfianzas, dice, alrededor de ti, dice, hay unas malas vibras o energías. Dice, si hay una persona, dice, me muestra aquí básicamente, hay una persona que dice ser muy religiosa, pero que veo que sí tiene alguna mala vibra o energía hacia ti. Aquí dice, hay alguna petición o algo negativo en tu contra si tienes malas vibras. Te está diciendo la carta de la rueda de la fortuna, la cual está saliendo de cabeza. Te está hablando de una protección o de un despojo para que tengas el triunfo. Dice, energéticamente tú eres una persona muy espiritual y tienes muy buena energía porque te sale el as de oros, el cual te está diciendo que lo que quieras lo puedes lograr y lo que te propones lo tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Vamos a ver, Briana. Primero que nada, agárrate 3 hojitas de laurel, ponle prosperidad, amor, y ponle 3 deseos que tú quieras, pero especialmente con física, astral y espiritual, porque acuérdate que tenemos 3 cuerpos. En cada una vas a pedir un deseo y lo vas a escribir con un plumón o tinta negra. Vas a quemar estas 3 hojitas y las vas a dejar que se lleve el viento con eso. Esa es una. 2. Te recomiendo, por lo que te sale aquí, que te hagas un baño con hierba buena o menta, cualquiera de los dos te va a ayudar a abrirte camino, a limpiarte energéticamente. Te recomiendo que prendas incienso que sea de lavanda para que te ayude a armonizar o energetizar y limpiar tu alma. Eres una persona muy positiva, pero como llamas la atención y caes muy bien, acarreas también la energía negativa. A ver, vamos voy a tomar más yo líquido y contesto la de YouTube. César Argueta, ¿qué quieres saber? 0788. Si le sale un viaje al extranjero, quiere saber el motivo de ese viaje. 2 preguntas en una. Te la voy a hacer válida porque eres el de YouTube. Pero acuérdense que es una por persona. Vamos a ver, dice, eres una persona muy noble, dice, con seguridad vienen algunos cambios, cosas positivas en tu vida, en tu camino. De la noche a la mañana no se va a dar lo que tú esperas, pero tranquilo, podrá haber ahorita un poquito de desorden, pero vas a tener un triunfo, nada más que sales ahorita de cabeza. Ahorita lo que yo te recomiendo a ti, antes de contestar tus 2 preguntas, o de concretar tu pregunta, yo te recomiendo que te hagas un té de menta. Tómate uno este viernes, primer viernes de mes,
y haz otra taza y ponla en tu buró o debajo de tu cama para que se abran puertas, caminos al éxito en general, pero sobre todo que tú te cargues de buena vibra y energía y se te abran los caminos. ¿Cuál sería el motivo del viaje al extranjero? No me muestra el motivo cuál sería, pero sí te dice que necesitas luz para que se llegue ese viaje. Y ese viaje te daría un cambio radical porque te sale Osiris, la diosa del amor, donde te abre camino, te abre triunfo. Usa el color amarillo o naranja a tu favor en estos días para que tengas el triunfo que esperas. Hay una mujer que es la que va a hablar contigo y probablemente de ahí se base el viaje. No me sale algo más. Lo único que te da es que es un buen consejo, que hay algo que ya está ahí o un viaje que puede haber en puerta o una persona que se te facilita o se te ayuda, pero sí me dice que traes algunas malas vibras y carga energética. Haz este té de menta o hierbabuena, ponlo debajo de tu cama una taza y otra prepáratela y tómatela antes de dormir. Y verás que se abre más pronto el camino y se te ayuda a liberar todo y ese viaje llega mucho antes de lo que esperas. ¿Y es todo lo que preguntaron de YouTube? No, pues aquí yo te pregunta a él. Más a razón. ¿Se puede hacer unos baños de ruda y canela? ¿De qué? De ruda y canela. Sí, claro que sí. La ruda es muy buena para cortar las malas vibras, atraer el amor. La canela igual. Es muy buen abre camino. La misma persona, ok. Te puede hacer esos baños. ¿Qué es lo que te están recomendando tus cartas? Te están diciendo baño energético, limpiarte para que se te haga fuerte camino. Claro que sí, es muy bueno. Dijo ruda y canela. Agrégale nada más la hierbabuena o la menta para que vaya más positivas, más cosas activas, ¿no te? O sándalo, cualquiera de las dos cosas que quieras agregar, para que se te abran los caminos. Ya es todo ahí. Vamos a continuar con los de Facebook. Vamos a ver para acá. Cristi Méndez Cadena respecto a la salud. Ok, Cristi, vamos a ver. Cristi Méndez Cadena, ¿cómo va a estar ella de salud del 31 de mayo del 76? ¿Cómo te encuentras en cuestión de salud? Aquí te dice, ten algo de cuidado. Dice, no es nada grave en cuestión de salud, pero sí te recomiendan que cheques tu sangre o unos tipos de análisis de sangre. Dice, porque sí puedes andar un poco baja tus plaquetas respecto a los glóbulos rojos porque has traído algunas tensiones o problemas. Presión alta no veo, azúcar o diabetes no, pero sí veo que has hecho algunos corajes y puedes checarte lo que viene siendo la presión o cuestión de la sangre, algo que tenga que ver con la sangre. Nada grave, nada que puedas hacerte algo mal, sino si te dice has estado sobre mucha presión y algunos problemas y te has descontrolado un poco el cuerpo. También eso de las plaquetas puede ser porque a lo mejor no estás durmiendo bien y comiendo bien, cuidado porque también te puede dar anemia. Así es que es algo que puedes ir, checar, dar un tratamiento o algo y te estableces inmediatamente, Cristi. También si tú te sientes muy cansado, muy pesada, como te estoy viendo, cómprate una veladora de sanación o una veladora azul o blanca lisa. Escribe tu nombre arriba, ponle tu nombre completo, tu fecha de nacimiento. Encaja 3 clavos de olor, agrégale tantito tabaco y sándalo, esencia. Préndela y con todo gusto mándame la fotografía al iniciar y al terminar la veladora para yo decirte qué es lo que te está afectando más y darte algunos tips que puedas hacer en tu casa, ¿vale? Vamos a ver, dice, vamos a ver, gracias por los bonitos, dice Adri Elías Durán, dice Gabriela Yáñez del 29 de septiembre del 78, ¿por qué no ha llegado la mujer indicada? Vamos a ver qué pasa con Gabriel Yáñez del 29 de septiembre del 78, por qué motivo no ha tenido una persona indicada en su vida. Aquí has tenido muchos cambios, dice, respecto a cuestiones del amor. Ha habido muchos cambios para ti, te has puesto un poco de cabeza, dice, hay algún asunto secreto, hay una mujer madura o una persona madura que te ocasionó un problema, dice, en el cual te está hablando la carta de la expulsión. Quiere decir que te retiraron de una persona o de una mujer. De hecho, en la actualidad, yo veo aves o pájaros negros fuera del hogar o de tu casa. A veces sientes como que empiezas bien, caes bien y hablan contigo, pero se retiran de la nada. Aquí se nota en este haz de copas, te está diciendo, hay un enfrascamiento con un nombre o una petición escrita en pergamino con algo de orines para retirarte de alguien. A ti te hicieron un retiro para retirarte una chica, así se retiró esta mujer de tu vida. Es una mujer madura, Gabriel.
Gabriel Yáñez, 29 de septiembre del 78. Mira, Gabriel, amor. Gabriel, con todo gusto, me puedes mandar un WhatsApp al 811-629-2968. Te pondría una veladora para poder ver qué tipo de trabajo te hicieron. Te puedo regalar esa velación si tú gustas y decirte qué cosa puedes hacer. Si te interesa, mándame un WhatsApp y con todo gusto lo platicamos en privado, Gabriel, ¿vale? Briana, ya dijimos eso. Muchas gracias por la flor. Buenas noches. A Natalia Friar dice: hola, soy Verónica Moya, del 12 de diciembre del 83. Si vas a volver a trabajar, si te van a llamar de algún trabajo. Vamos a ver si Verónica Moya va a encontrar o trabajar pronto, sí o no. Y si tienes la iniciativa de querer hacerlo, dice, te sale la carta del nacimiento, o sea que si quieres o si lo deseas, dice, pero la segunda carta te está diciendo, va a haber tardanza o retraso en puerta o en camino, yo te veo todavía aquí a julio batallando. Hay muchas cosas que tú estás ignorando a tu alrededor, dice, tienes muchas trabas, no solamente para el trabajo, en la casa también, dice, cuestiones físicas, espirituales, no duermes bien, no descansas bien, hay malas vibras, mala economía, bajo rendimiento económico, ojos arenosos. Te voy a recomendar, Verónica, ahorita que estamos a primeros días del mes, yo te recomiendo que recojas girasol de monte, que agarres zacate de monte o hierba cualquiera, que recojas ya sea de un limón, bugambilia, alguna planta que tenga espinas, me los hiervas en 4 litros de agua, a que se te hagan 3 o 2 de preferencia. Y este viernes o este domingo a las 12 de la noche te bañas normalmente, de preferencia con jabón sote, que te talles tu cuerpo, te bañas normal, terminas y desde la nuca, el cerebro, la nuca, todo, déjate caer esta agua al mismo tiempo que vas pidiendo que todo lo malo, negativo, se aleje, se vaya y dices: Señor, se me han cerrado puertas, se me han cerrado caminos, ilumíname, dame luz espiritual, que los ángeles y arcángeles se hagan presentes para iluminarme, que este baño que me estoy haciendo me despoje de todas envidias, malas vibras, brujerías, cosas que me hayan hecho, al contrario, que vuelva a mí la prosperidad y que se me abran todos esos caminos que me cerraron por malas energías en mi vida. Haz esto para que haya un cambio para ti, Verónica, y si se te olvida algo, con todo gusto puedes mandarme un WhatsApp 811-629-2968 para poderte ayudar. Dice Rubio, Puquita, Erika, hola, buenas noches, me gustaría saber si alguien me está haciendo un trabajo. Rubio, Puquita, Erika quiere saber si alguien le está haciendo algún trabajo de magia o brujería a ella. Aquí te salieron los 3 arcanos, te sale la carta de la inteligencia. Dice, tú eres una persona muy susceptible, eres muy inteligente, dice, sabes, tú intuyes cuando hay alguna mala vibra o energía cerca de ti. Y efectivamente, dice, la carta, dice, del arcano del despojo te está diciendo, te están cortando la buena vibra o la buena suerte. Necesitas ponerte una protección, te han arrojado líquidos o cosas fuera del hogar y la casa que te están ahuyentando o quitando todo lo positivo. Aquí dice, si necesitas hacer algo, te salió la carta del rey Tot, hay magia y brujería. La cortina de humo o nube gris que la llamamos es cuando te están bloqueando, dice, por medio de brujería o de magia. Yo te recomiendo ahorita, Erika, que con todo gusto, mira, te voy a ayudar. Vamos a ver. Rubio, Puquita, Erika. 30 de junio del 82. Vamos a regalarte una velación espiritual para poder saber qué tipo de trabajo te hicieron y en qué te puedo ayudar a resolverlo. La velación es completamente gratis, no me hago ni más pobre ni más rica. Vamos a ponerte algo, ahorita mándame un WhatsApp nada más y yo te estaría poniendo una velación más tarde que empiece a hacer mis trabajos. Y mañana, más o menos, unas 2 horas antes del horario de ahorita, estaría hablando yo contigo para decirte qué es lo que necesitas. Vamos a ver, labio rojo, dice la maestra Dana, dice Caro Campos, ¿cómo me irá en el amor con Joel
sea del 3 de junio del 72. Vamos a ver cómo le va a ir a Caro Campos con Joel Sea en el amor. Vamos a ver. Dice, ahorita el hombre sabes que es medio distraído, porque él es así. No es como tú eres un poquito más acelerada, obviamente, dice, no, él es más tranquilo. Dice, pero aquí te sale, dice, él sale presente contigo. De hecho, no sé si vayan a salir o vaya a haber una salida o algo, pero están presentes, pero no se ha concretado nada. Si tú quieres que se concrete bien ese amor, que él sea más expresivo, que hable mucho más contigo, prende una veladora roja el viernes. Préndete una veladora roja, escribe tu nombre, el de él en la veladora, échale azúcar, échale canela, un pétalo de rosa, tritúralo o esencia de rosas. Prende la veladora, mándame la foto y yo te digo qué es lo que necesitas para que estés bien con él, ¿ok? Pilar Peña dice, buenas noches maestra, qué gusto, soy Pilar Peña del 5 de mayo 78. ¿Me podría decir cómo me irá con Francisco Villalobos este viernes? ¿Se podrá dar algo? Bendiciones. Vamos a ver, Pilar Peña, ¿cómo te va a ir este viernes? Gracias por las estrellas enviadas. Ahorita tú estate tranquila, dice, va a haber noticias, regalo, esta persona sí va a estar el viernes y sale en puerta ahí contigo. Yo veo, mira, te sale la carta de Eva con sus manzanas y todo. Está hablando, dice que va a haber incitaciones o cosas diferentes o buenas con él. Este viernes vas a estar bien, las manzanas se hacen presente para ti. Aquí en la carta de la consultante, que es Eva representando a la mujer, y te está diciendo que van a hablar o platicar un poquito más. Van a estar bien, va a haber cosas buenas, cosas positivas, solamente a tu labial, échale tantita canela en polvo y píntate los labios de preferencia en color rojo. ¿Vale? Pero te va a ir muy bien. Vamos a ver. Labios rojos, solo maestra, ya te dije cómo te voy a poner. Ya contestamos a Briana. A Pilar ya le contestamos también. Betiana, gracias. De nada, con todo gusto, para eso estamos. Silvia Romero dice, buenas noches, soy Silvia Pereira desde Argentina. Saludos de Argentina. Un beso, un fuerte abrazo a todos. 23 de diciembre del 75, dice, quiero saber sobre la pensión de mi hijo, dice Francis Michelle Ceballos, del 5 de agosto de 2005. ¿Qué tiempo puede llegar el pago? Vamos a ver qué tiempo está parado ahorita en esta pensión. ¿Qué va a pasar aquí? Ha habido algunos pleitos, algunos problemas y el pesar se sigue estando presente y se marca hasta el mes de junio. Dice, porque hay un hombre aquí, dice como que ya sé que se reniega o dice que no hay. Pero sorpresivamente también a ti te separaron de esta persona. Yo creo que has estado batallando mucho. Silvia Romero, mándame un mensaje por WhatsApp que te voy a decir que hagas para que esa pensión llegue sin problema. Silvia Romero, del 23/12 del 75. Tu hijo se llama Francis Michelle Ceballos, el 5 de agosto del 2005. Mándame un WhatsApp, Silvia. Al rato te voy a poner una velación del justo juez para poder yo ver a ver cómo está esa situación de lo legal, qué te hace falta, porque veo que te retiraron de esta persona y hay algunos conflictos y malas vibras por ahí. Entonces te voy a regalar esa velación. Voy a checar qué es lo que tienes y mañana mándame un mensaje. O ahorita déjame el mensaje, pero ya no te contesto hasta mañana, Silvia Romero. Ya te apunté a ti para decirte qué puedes hacer para que no tengas problemas y ayudarte con algunos tips que te puedas ayudar con cosas que tengas en casa para que resuelvas ese problema. Hola, linda noche. Me llamo Elena Eunice Estrada Flores, del 23 de julio del 84. Dice, quiero saber si tendré un encuentro con Rigoberto Rentería Gómez del 10 de mayo del 84. Vamos a ver. Elena Eunice Estrada Flores va a verse pronto con Rigoberto Rentería Gómez, ¿sí o no? Ay, mija, a ver.
Desconozco la situación o el problema en el que estés con Rigoberto, pero en las cartas te está saliendo la carta del diablo, que significa que hay algo de brujería o magia aquí, magia blanca, que puede ocasionar una separación, distamiento o problemas hacia con este hombre. Dice, él te trae en el pensamiento, pero la carta del retiro se hace presente. Te lo están retirando por medio de magia o brujería. Dice Pilar Peña, buenas noches, maestra, qué gusto. Ya te contesté. Jenny Espinosa, gracias, de nada, bendiciones para ti y para tu familia también. Damari Aispuro dice, buenas noches, soy Damari del 8 de noviembre del 87. Hay el nacimiento de una bebé y quiero saber si es de mí. Vamos a ver si Damari Aispuro quiere saber si viene bebé en puerta o en camino, sí o no. Primero que nada, dice, puede ser entre junio y julio que hay una noticia, dice, pero mucho cuidado aquí te dicen, mira, porque hay una energía negativa y sale tu hijo, pero sale una energía negativa. Hay una mujer, dice, como que molesta o que le molestaría ese nacimiento o embarazo. Supongo que tiene que ver por el lado de la muchacha, pero esta persona tiene un carácter fuerte, hay mucha mala vibra, mucha mala energía. Es algo que debería de estar, pero veo que se está bloqueando un poco. Vamos a ver si va a ser de parte de tu hijo y nos dice que sí. Sí puede haber, dice, porque ellos ya buscan una estabilidad o algo bueno. Pero le vuelvo a repetir, mucho cuidado con la mamá o una mujer madura cerca de la mujer con la que él está, porque como que no lo quieren ahí. Cuidado con eso. Hola, Nena Flores, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, igual para ti, Elena Unice, ¿cómo estás? Ya te contestamos. Pilar también, Elvira B, más bendiciones para usted, igual para ti, hija, también. Dice Elvira Rodríguez de la Nuez, dice el 16 de octubre. Vamos a ver qué viene para ti, cómo le irá este mes en economía. Vamos a ver cómo te viene en economía, Elvira. Dice, aquí has tenido algunos incidentes, dice, pero porque tu energía se carga a raíz del amor, dice, como que no te han dejado tener muy buena suerte, estar estable con pareja o con amor. Veo que hay mucha envidia del amor, te marca mucho la carta del amor. Con sinceridad, dice, tienes la suerte de atraer que la gente se enoje o se moleste por tu vida. Eres una mujer que eres muy luchona porque te das la victoria o tienes la victoria porque lo deseas y asistes súper mal. Tú te enfocas en ser una persona positiva. Dice, pero sí hay muchas habladurías y muchas malas vibras alrededor de ti. Me hablas desde Cuba, saludos hasta Cuba. Mira, Elvira, hay gente muy negativa y yo veo que tienen mucha mala vibra. Lo que debes de hacer tú es agarrar, de poner un bote con agua y echarle cloro y vinagre y dejarlo toda la noche fuera. En la mañana que te despiertes, tira esa agua hacia la calle, el ponche, no, la calle, hacia la calle. No tu banqueta, ni tu pasada, ni tu entrada, tíralo a la calle, donde transcurre la gente, los carros, ¿vale? Esa es una. La otra es que hiervas una cabeza de ajo con un chile verde y 3 rajas de canela en 4 litros de agua que se te haga 2. Mientras estés viendo eso, tú vas a trapear tu casa o regar, pasar por toda tu casa como tú quieras, que sea una tina con vinagre de manzana, vas a echar vinagre de manzana y esta vas a trapear de atrás hacia adelante o barrerla como sea aquí más fácil y igual, echa todo para afuera. Cuando ya esté lo hervido, vas a agarrar tu trapeador y vas a trapear de la puerta de adelante hacia atrás, pidiendo abundancia y prosperidad. ¿Sí? Esto lo vas a hacer una vez al mes. El primer día de mes, el primer viernes o el primer domingo de mes, hazlo en tu casa, que eso es muy, muy bueno. ¿Ok? Detrás de la puerta de tu casa, haz una cruz de canela entera, haz una cruz con un listoncito rojo. Hazle 3 nudos por tus 3 cuerpos, ponla detrás de la puerta, pega un ajo en la cruz, en medio pon tu nombre y escrito protección. Esto te va a ayudar a cortar todas esas malas vibras para que esas personas negativas no se paren en tu casa. Échame canela en polvo alrededor de tu hogar y di, yo sello, cubro y protejo mi casa
de toda brujería, hechicería, mala vibra, envidias y malas voluntades que tengan hacia mi persona, hacia mi casa o mi familia. Que esta línea no la cruce esa persona negativa, que no llegue a mi casa. Tú te vas a dar cuenta que va a haber personas que ni van a entrar y si van a ir a tu casa se van a regresar. Esto te va a ayudar, Elvira, a cortar todas esas energías negativas. Son cosas que tenemos en casa y cosas que puedes realizar favorablemente. Si puedes, prende una velita blanca ahora el viernes o el domingo, pidiendo protección para tu casa, para ti, para tu dinero y que todo te salga bien. Vas a ver que te va a ir favorablemente. Si tienes alguna duda o quieres alguna otra receta o hablar conmigo de específico en algo, con todo gusto, mándame un WhatsApp 811-629-2968 y saben que con todo gusto les voy a contestar y si puedo darles un tip, se los voy a dar con todo gusto, ¿vale? Vamos a ver, dice Jairo Gómez Tamayo, dice buen día, me llamo, dice buenos días Jairo, dice Gómez Tamayo 28 de septiembre del 58, vamos a ver si va a viajar pronto al exterior para estudiar, sí o no, si va a dar ese viaje Jairo. Dice que sí, mantente estable, mantente tranquilo, dice todo lo que es a partir de mayo hasta agosto, vienen cambios positivos, dice alrededor de tu vida, traes algunas malas vibras o algo, pero se te va a dar favorablemente, ahorita andas como algo como empachado o algo así, como que tienes empacho en la boca del estómago. Dicen, eres muy nervioso y te comes tus nervios, trata de estar tranquilo Jairo, pide este viaje, agarra una moneda de tu país y encájale 3 dientes de ajo y pide irte al viaje que tú deseas y ese guárdalo, ya sea en un lugar oscuro, en algún lugar de tu casa, que se dé ese viaje sin ninguna mala vibra, que todo lo malo se vaya. Eso es lo que debes de hacer, ¿ok? Consuelo Martínez, 14 de octubre del 60, dice, en el mes de mayo recibiré el dinero que necesito para montar su nueva tienda. Vamos a ver si Consuelo Martínez va a recibir este mes de mayo el dinero que ella necesita para resolver lo de su nueva tienda. Ahorita se te han puesto muchos obstáculos, te han puesto muchas dificultades, se te ven obstáculos, dice ahorita para ti, dice, no veo concreto el dinero, pero sí te marca que debes despojarte porque has sido víctima de engaños, traiciones, problemas dentro de la misma familia o de tu hogar. Consuelo Martínez, 14 de octubre del 60. Mira Consuelo, te voy a poner una velación para que te abra camino y te llegue ese dinero en este mes de mayo con todo gusto, completamente gratis, pero mándame un WhatsApp para regalarte una lectura de tarot gratis. Para ti Consuelo Martínez, ya te apunté aquí, mándame tus datos y dime soy Consuelo, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, yo te regalo el día de mañana una lectura, nos ponemos de acuerdo en el horario, te voy a poner una velación ahorita para que se te abra ese camino y llegue eso para tu negocio, pero vamos a ver qué tipo de problema tienes y en qué te puedo ayudar con eso o qué puedes hacer, porque sí creo que has sido víctima de muchas energías negativas y malas vibras y envidias dentro de tu familia o cerca de tu casa. Rigoberto ya lo vimos, Israel Antonio Bautista. En cuestión de amor y de salud, ¿cómo le va a ir a Israel Antonio Bautista? Ahorita has tenido algunas tramas, proyectos, dice va a haber más grandes cambios, surgirán algunas dificultades o problemas. Nada que no resuelvas entre mayo y septiembre que te puedas acomodar, tanto en los proyectos como todo lo que tú tienes pensado. También me marca algo de documentos o papelería que vas a estar arreglando en el transcurso de este tiempo. Me dice en cuestiones de amor también te han puesto muchos obstáculos aquí y tú lo has pensado, dice a ti te hicieron un trabajo de magia de retiro, no solamente para retirarte de una casa, un lugar o de una persona, sino que ya te está afectando hasta en el dinero. Si quieres mandarme un WhatsApp, con todo gusto platicamos de tu caso en privado. Silvia Yara Jaiza Mendoza. Vamos a ver.
Yarajá Mendoza, del 18 de abril del 82. Quiere saber si Eduardo González se quedará al lado de ella, sí o no. Mira, aquí nos dice que habla de mucho amor, pero cuídate mucho de una amistad, una persona que dice ser amistosa contigo. Ella tiene el cabello largo y si lo tiene negro, castaño oscuro o negro. Dice, esta persona habla de retirarte, hacerte magia o brujería para retirarte tu suerte en el amor con la pareja porque te tiene mucha mala vibra y envidia. Yo lo veo que él sí se queda a tu lado, pero debes de proteger tu relación porque hay una persona que te quiere separar de él. Pilar, Laura Loza, buenas noches. Laura Castilleja, quiero saber si mi pareja va a regresar conmigo pronto. No sé si Laura Castilleja va a regresar con mi pareja pronto. Aquí te dice el retiro de hogar, de casa, brujería, magia, algo con orines para retirarlo del hogar. Si hay un reencuentro porque esta persona está en tu futuro, pero debes de tener una protección y limpiar bien todo lo que hay a tu alrededor, despojarte para que se quede contigo y no se vuelva a alejar. Hola, dice Jenny, dice, hola, mi esposo me confesó que me fue infiel. Me dijo la verdad con lo que pasó con esa persona. Soy del 10 de agosto del 93 y es del 13 de noviembre del 96. Quedan 3 cartas. Vamos a ver qué dice aquí. Y voy a complementarla con esta para saber si él fue sincero contigo y todo lo que te comentó es cierto, ¿sí o no? Vamos a ver si el esposo de Jenny mintió o fue sincero en toda su declaración. Mira, él dice que estuvo en un momento no inconsciente, pero sino como que no pensó bien lo que iba a pasar. Pero sí recapacita y habla de que tú eres el amor de su vida y él quiere estar contigo. Su vida la quiere estar y tener contigo nada más. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí te dijo la verdad. Mira, en un momento fue algo de indecisión. De hecho, él no entiende todavía por qué pasó esta situación y lo puede haber hablado contigo. Él va a estar contigo, te marca la carta del matrimonio, la boda unión, que él se quiere quedar contigo y quiere estar contigo. Nada más cuidado porque yo más bien veo que esta persona fue la que se acercó, se arremó y se muestra algo de marca de atracción o atrayente. Dice, pero él no quiere más dificultades ni problemas, dice, él quiere estar contigo. Jenny, mándame un WhatsApp para decirte cómo protejas tu relación. Ok, porque hay muchas viejas, con todo respeto, hay mujeres que no respetan hombres ajenos y ahí es donde hay problemas. Mándame un WhatsApp 811-629-2968 para darte una receta en privado para que hagas, para que puedas estar bien con tu esposo y esta persona no te haga ningún daño ni se vuelva a acercar a él. Ok, porque veo que fue la otra persona la que estaba ahí, no tu pareja, pero sí fue sincero contigo, sí te ama y quiere estar todo el resto de su vida contigo. Vamos a ver, Consuelo, ya, Laura Martínez, la dinámica. La dinámica del en vivo es que yo soy tarotista, vamos a diferentes programas. Regalo lectura de cartas gratis o les contesto alguna pregunta gratis a otra persona. Damos recetas también, igual consultas privadas, personales. Hacemos todo tipo de trabajos y de magia o damos consejos. Aquí la dinámica de Laura Martínez es esta. Si tú tienes una duda y una pregunta, con todo gusto nos puedes hacer la pregunta, escribirla y te contestamos en el en vivo completamente gratis. Si necesitas alguna ayuda, también estamos aquí para ayudarte. Esto es completamente gratis. Ok, ya si tú gustas compartir, suscribirte a nuestra página, muchas gracias. Te lo agradeceríamos, estamos haciendo en vivo los miércoles para contestar sus preguntas. Los viernes doy los horóscopos semanales y también contestaré algunas preguntas. Es una pregunta por persona y con todo gusto se te contesta completamente gratis. De acuerdo a lo que yo vea, hay veces personas que yo les regalo lecturas de acuerdo al problema que tenga o la situación en que te encuentres. Pero si ahorita tienes alguna pregunta que hacer, con todo gusto adelante, que para eso estamos. Bonita noche, Laura. Vamos a ver, dice Franny Amarilla. Buenas noches, Gloria Amarilla, 18 de marzo del 94. ¿Cómo voy a estar en mi salud? Saludos, Gloria. Salud abdominal, vamos a ver.
Hay cierta inflamación, dice, alrededor de ti, dice, debes de tener mucho cuidado. Tienes muchas malas vibras o energías, dice, estás callándote algunos corajes o tensiones que tú traes. De parte de la salud, lo que estés tomando como medicamento, te voy a recomendar que viernes, sábado y domingo te tomes una taza de té de manzanilla en la mañana y una por la noche antes de dormir. Vas a quemar en la estufa, en la parrilla, una tortilla de maíz, ya que esté como quemada o carbonizada. Recuéstate y póntela en el ombligo, en la parte de tu vientre, para que saque toda esa energía negativa, te saque el aire y te ayude a que todo fluya. Nada más hazlo viernes, sábado y domingo, independientemente de tu medicamento, y verás cómo te ayuda fácilmente. Pilar, ya contestamos esto. De nada, con todo gusto. A ver, dice, buenas noches maestra, qué gusto, soy Pilar Peña. ¿Me podría decir cómo me irá con la escuela luego este viernes? ¿Podrá dar algo? Claro que sí, ya sabes que sí, hija. Eduardo López, hola, buenas noches. ¿Podría decirme por qué en mi casa se siente un ambiente muy pesado? Vamos a ver qué está pasando en la casa de Eduardo López. Ha habido muchas malas intenciones alrededor de tu casa y llevan 4 años con mucha tensión. Fíjate que hay muchas energías negativas aquí. Yo veo una mujer canosa con malas vibras, dice, que hizo un tipo de amarre de retiro, pero creo que no es para ti, creo que puede haber sido para tu mamá, porque se muestra el hogar, los patriarcas son el papá o la mamá. De ahí vienen magias, trabajos o brujerías, dice, que se fueron a recogido. Hay malas vibras, veo aves o pájaros negros como gatos, dice, rondando el hogar en la casa. Normalmente la tensión se ve entre el 15 y el 21 de cada mes. Dice, tú eres una persona muy inteligente y has buscado la lógica a todo, pero hay mucha presión o muchos problemas. Eduardo López, te regalo una lectura de cartas. Mándame tus datos al WhatsApp. Eduardo López, lectura gratis. Te voy a dar una lectura de tarot gratis para checarte exactamente qué hay en tu casa y de dónde viene y decirte cómo te puedo ayudar. Mándame un WhatsApp, pero no te voy a contestar ahorita, probablemente te contesto hasta mañana, pero voy a tratar de ver ahí. En el WhatsApp me puedes mandar tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, por favor, para poderte poner una relación también para que te vaya bien y saber qué es lo que está pasando para decirte todo. Damaria Ispuro, soy Cristian, 14 de mayo del 83. Quiero saber quién me hizo daño. Cristian, ¿qué? Mándame el nombre completo porque me dices Cristian del 14 de mayo del 83. Voy a preguntar así nada más, pero no, mándenme los nombres completos, por favor. No, mira, aquí te dice, hay una mujer morena de tez clara, morena perlada, la cual hizo trabajo. Levanta ella mucho esta ceja. Ella te dijo que te iba a ir mal. Hay odio, hay coraje por parte de esta persona, porque quería usurar, ocupar un lugar en tu vida que tú no le diste. Es joven, dice, y debes de tenerle temor, porque te quiere ver enfermo, solo y sin nada. Cristian de Damari Aispuro. Si te interesa, mándame un WhatsApp al 811-629-2968 y te regalo una lectura de tarot para decirte qué tipo de trabajo se te hizo, porque sí te trae mucho odio por aquí esta mujer, para poderte ayudar. Laura Martínez, hola, soy Laura del 12 de octubre del 98. Quisiera saber si me seguiré dedicando a mi profesión. Vamos a ver si Laura Martínez va a seguirse dedicando por todo este tiempo o más tiempo a la profesión que ella se dedica, sí o no. Hay un nacimiento de cosas buenas o nuevas en tu vida. A mí me dice que sí, si hay dedicación de tu profesión, pero fíjate que en la carta del nacimiento te está hablando que algo nace, algo nuevo. Va a haber algún cambio, pero no es ahorita. No es ahorita, porque esos cambios se pueden dar a unas oportunidades que vienen para ti en el mes de agosto. Algo vas a hablar entre mayo y agosto que te va a dar felicidad y te va a dar gusto. Dice, normalmente no creo que dejes de hacer lo que haces porque te gusta. Dice, pero sí vas a tomar nuevamente las riendas de tu vida ante cambios positivos y bendiciones que llegan para ti, Laura. Primeramente Dios. Eduardo López, buenas noches, ¿podría decirme por qué mi casa es realmente pesado? Hola, ya te dije que hay un trabajo y te regalé una lectura. Mándame WhatsApp para ayudarte. Gloria dice, hola, mi nombre es Vania León, del 15 de febrero del 2003. He tenido mala racha desde hace algunos años y quiero saber si alguien me está haciendo algún daño. Vamos a ver
Vania León, del 15 de febrero del 2003. ¿Qué pasa con ella y qué hay en su vida actualmente? Mira, si ha habido muchas situaciones negativas, Vania, a ti te retiraron o te alejaron una persona y efectivamente tienes años batallando, dice, porque no es de ahorita. Estos últimos 2 años han sido más pesados para ti, porque todo se te ha alejado, dice, no hay firmeza, amor, ni dinero, ni sueño. No duermes, no descansas, veo una sombra negra. Dice, muy negativa en tu cuerpo o hacia los pies de tu cama se pone. Tu mente no puede descansar porque es como abrir y cerrar los ojos. Sientes como si trajeras una persona de 40 kilos cargando tu espalda. Sí te hicieron un daño, dice, pero tú confiabas y esperabas con que todo se solucionara. Vania León, también te voy a regalar una lectura de tarot. Vania León, 15 de febrero del 2003. Lectura gratis. Mándame tus datos por WhatsApp y mañana nos ponemos de acuerdo para hacerte una lectura, indagar más sobre quién hizo el trabajo, por qué lo hicieron, desde cuándo y cómo te puedo dar a resolver. ¿Vale? Jairo Gómez Tamayo, buenas noches. Dice Jairo Gómez Tamayo, 28 de septiembre de 98. Ya le contestamos. Sonia Nada, soy Daniel Soriano, dice 12 de diciembre de 65. Irá Miriam Marí, del 9 de febrero de 69 a Horus para estar con ella el sábado. Vamos a ver. Daniel quiere saber si Miriam va a ir. Este sábado. La carta te dice ser prudente, ser paciente, que con sinceridad vas a estar con esta persona. La respuesta tuya es sí. Luna Azul, dice Gladys Rosario Mejía López, 25 de junio del 75. Quiere tener una relación estable conmigo. Jonathan David Panchame Fajardo, es escorpión. Jonathan David Panchame Fajardo, ¿qué relación quiere tener con Gladys Rosario Mejía López con sinceridad? Le gusta mucho, siente un amor, siente una pasión, una atracción muy fuerte hacia ti. En el presente, dice él, todavía va nivelando o va viendo qué es lo que desea contigo, pero yo veo una relación con firmeza, te ambiciona, te desea, y ¿por qué no? Te sale la carta del casamiento feliz. Puedes terminar una relación formal o terminan formalizando, pero van a estar bien. En la noche ya contestamos, ya contestamos. Bueno, hasta aquí llegué. Me despido de ustedes. Ya los demás están repitiendo las preguntas. Les deseo que pasen una excelente noche, un bonito día, una bonita tarde. Los quiero mucho. Recuerden, cualquier receta que quieran, mándenme un WhatsApp, que para eso estoy, para ayudarles. 811-629-2968. El viernes no les olviden conectarse, estén pendientes, por eso suscríbanse a nuestra página oficial El Mundo Esotérico de Ana Tarot, en YouTube, el canal El Mundo Esotérico de Ana Tarot, Facebook personal de Ana Tarot, TikTok como Ana Tarot. Vamos a estar pendientes de ustedes y recuerden que en YouTube ya está en portugués los subtítulos para que los activen en portugués, en inglés y en español, para llegar a más de ustedes. Los quiero mucho, nos vemos, cuídense, nos vemos el viernes.